Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión les traigo otro video donde vamos a trabajar con la librería dplyr y sus funciones. Pues en esta ocasión, dplyr es una herramienta que nos va a permitir la manipulación de datos. Pues aquí tenemos dplyr, es también una librería orientada a la manipulación de datos, como les decía. Cada función de esta librería realiza una sola tarea y sus nombres son verbos o están relacionados con la ejecución de su nombre, lo cual le hace más sencillo y comprender y recordar lo que hace cada función. Las funciones principales que componen el paquete dplyr son las siguientes: la función filter, la función arrange, la función select, la función mutate, la función summarize y la función pipes. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es cargar nuestra librería. En caso que no la tengamos instalada, pues la tenemos que instalar. Y luego, una vez que cargamos nuestra librería, pues ir cargar nuestra base de datos. Para en esta ocasión vamos a trabajar con la data mtcars. Cargamos nuestra librería dplyr. Cargo mi data, que la librería mtcars tiene, si ustedes se fijan en este lado, tengo 32 observaciones y 11 variables. Vamos a dar una chequeada a esta, y aquí tenemos toda nuestra base de datos. Fíjense bien, nuestra base de datos, 32 variables, 32 observaciones horizontales y 11 variables. Vamos a dejar ahí, no lo vamos a cerrar porque más adelante lo vamos a ocupar. Ok, iniciamos entonces. Lo primero, nuestra primera función que nosotros vamos a estudiar, vamos a ver en este caso, la función filter. La función filter nos permite, como su nombre lo dice, hacer una filtración o seleccionar filas que cumplan con las condiciones que le indicamos a la función. En este caso, vamos a hacer a la función que me haga un filtro de la base de datos que se llama mtcars, que me seleccione los caballos de fuerza, que es igual a 110, y los cambios de esa variable. ¿Sí? Fíjense bien que yo he puesto doble igual para estas variables. Es una característica de hacer los filtros. Ejecutamos nuestra instrucción y nos va a dar. Fíjense bien aquí que en la consola solamente nos aparecen nos seleccionaron aquí a nada más aquí a filas que cumplan estas condiciones, nada más. Eso es lo que hace una función filter. La función filter entonces nos permite seleccionar filas que cumplen las condiciones que nosotros le estamos indicando. Por otro lado, viene la función arrange. La función arrange nos permite ordenar los datos en función a los valores de una variable. Si queremos mostrar ordenados de menor a mayor los valores de nuestro conjunto de datos en función de los caballos de potencia, ejecutamos del siguiente comando. En este caso, yo voy a ordenar, le voy a decir quiero ordenar mis datos de menor a mayor, pero solamente la variable que yo he seleccionado, en este caso HP. Quiero que me lo ordene de menor a mayor. Ejecutamos nuestro código. Vamos a revisar más aquí y podemos ver que la función HP, que es esta, está ordenado de menor a mayor. Fíjense bien, aquí tengo 52, 60, 65, 66, 91, 93 y así sucesivamente hasta que todas las observaciones de menor a mayor. Si queremos que nuestros datos sean de mayor a menor, también lo podemos hacer. Simplemente le decimos a la base de datos, en este caso mtcars, hacemoslo de manera descendiente, pero la variable HP. Lo vamos a dar ahí. Ejecutamos la instrucción, vamos a revisar otra vez y va a ser de mayor a menor HP. Aquí tengo 335, 264, 245 y así sucesivamente vamos hasta el final. Ok, listo. Luego tenemos la función select. La función select selecciona, nos va a permitir
seleccionar las columnas. En este caso, supongamos que tenemos 11 variables nosotros. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, seleccionar solamente alguna variable porque queremos hacer un resumen, queremos calcularle alguna variable, algunos indicadores estadísticos a cada de esas variables, lo podemos hacer. En este caso, voy a seleccionar el peso. Esta va a ser solamente una columna. Selecciono en mi base de datos, seleccionamos una variable, nada más. Vamos a ver. Y se fijan aquí que solo me ha dado de toda la base de datos nada más la variable peso. Pero también puedo seleccionar otras variables de manera no seguida, intercalada o cambiada. Por ejemplo, puedo seleccionar MPG, HP y AM. Y podemos calcular, también aquí seleccionamos más variables. Fíjense bien ahora que al seleccionar las variables, se nos han seleccionado solamente las columnas, las variables que nosotros hemos dicho con la instrucción select que se nos seleccione. Si queremos seleccionar desde alguna la columna millas por galón, podemos seleccionar más. Por ejemplo, si quiero seleccionar de millas a peso de una sola vez, sin escribir todas las variables, lo podemos hacer hasta la columna de caballo de potencia, HP, y ejecutamos el siguiente código. Le voy a decir seleccionarme de la base de datos de la columna millas hasta HP. Ejecutamos y si ustedes pueden ver aquí, vamos a subir un poco, se nos ha seleccionado todas las variables que le hemos dicho desde MPG hasta H. Revisemos nuestra base de datos de MPG hasta estas primeras 4. Son 4 variables las que hemos seleccionado. Pero ¿qué pasa? Si queremos obtener todas las columnas menos una variable, 2 variables, las podemos seleccionar hasta la columna, por ejemplo en este caso, hasta la columna caballo de potencia. Ejecutamos el siguiente comando. Le vamos a decir a mi base de datos que nos seleccione la base de datos y que de MPG hasta H no queremos esas variables, ¿sí? No las queremos que nos seleccione, que nos muestre. Vamos a ver, fíjense bien, entonces de MPG hasta H, estas 4 variables no se van a presentar, entonces me va a mostrar nada más de draft hasta carb. Vamos a ver que se nos presentó y aquí tenemos, fíjense bien, todas las variables que nos hemos seleccionado a partir de ella. Y eso es y la función select de esa manera la podemos trabajar de manera muy fácil y sencilla. Luego lo que viene la función mutate. La función mutate nos permite crear nuevas columnas que contengan cálculos a partir de los datos o las variables que ya hemos creado anteriormente. Por ejemplo, sabemos que la variable peso, que la designamos como WT, representa en libras dividida por 1000 y queremos obtener otra variable en kilogramos. Y además queremos otra columna que represente el kilogramo entre los caballos de potencia. Fíjense bien que aquí en mi base de datos no tengo más variables. Solamente fíjense bien aquí, tengo 11 variables. Aquí a la derecha, donde podemos observar las variables, tengo 11 variables. Y en mi base de datos no se muestran nada más. Luego, lo que vamos a hacer es crear aquí. Le voy a decir vamos a crear aquí un mutate. Seleccioname la base de datos, seleccioname la base de datos y
y le decimos, creamos una nueva variable, que el peso la vamos a dividir entre 2.6 multiplicado por 1000 y la otra, que sería la potencia entre HP. Ejecutamos y fíjense bien que la variable se nos ha agregado a la base de datos dos columnas nuevas, que son las dos columnas que le hemos dado aquí. Pero nosotros queremos que nos presente ahora aquí en la base de datos, que en la parte de aquí, en la parte que se nos agregue aquí a mi base de datos, serían dos columnas más, serían 13. ¿Qué le vamos a decir entonces? A la base de datos que tenemos, le asignamos la instrucción para que la guarde la data. Entonces le asignamos la misma instrucción que teníamos anteriormente, le voy a decir que me la guarde en la base de datos. Y ya está. Fíjense bien ahora que tengo 13 variables con 32 observaciones y aquí en mi base de datos se me han agregado mis dos nuevas variables que ya le he dicho anteriormente que me haga esos cálculos. Y de esa manera usamos la función mutate. La otra función importante de dplayer es la función summaries. La función summaries nos va a permitir a nosotros hacer un resumen estadístico de nuestros datos y también, ¿por qué no?, de cada una de nuestras variables. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la media y la mediana para las millas por galón recorridos. Entonces le digo summaries, seleccioname la base de datos con que estoy trabajando, calculame la media, le digo que mi y la mediana. Ejecuto mi comando y código y aquí podemos observar que me ha dado la media y la mediana para esa variable que nosotros hemos seleccionado. Esta función es muy útil, la podemos combinar con la función group, ¿sí? Con la función group para obtener nuestro estadístico en resumen en función de los grupos contenidos en una variable. Por ejemplo, vamos a calcular la media y la mediana para las millas por galón recorridas en función de los cilindros de los coches. ¿Qué le voy a decir? Haceme un resumen. De la función, vamos a seleccionar de la función de la base de datos, haceme del grupo de las cilindraje, calculame la media y la mediana y dame un resumen de eso. Eso es lo que vamos a hacer. Ejecutamos nuestra instrucción y ya aquí tenemos. Está cargando. Aquí tengo. Fíjense bien que nosotros hemos hecho del grupo CL del cilindraje que nos calcule la mediana. La media y la mediana, pero para MG, para las millas por galón. Y de esta manera podemos también usar la función summary con esta otra nueva función, agregándole un poco más con group by. Luego tenemos la función pipes. La función pipes es muy conocida como pipes, que nos va a permitir encadenar funciones sin tener que ir creando variables para uso temporal o tener que anidar las funciones. Vamos a crear una variable. Vamos a crear una variable, le vamos a decir una variable temporal. Dice, vamos a crear un group by mtcars y que me seleccione el cilindraje y AM. Luego que me haga un resumen de eso, de estas dos variables de estos dos grupos que hemos seleccionado, que me calcule la mediana, la desviación estándar y el EQR. Y luego que me muestre un resumen. Calculo aquí primero la variable temporal, dame un resumen y me va a dar el resumen. Aquí pueden observar ustedes que tenemos el resumen de nuestra ejecución del comando que le hemos dado. Seleccionamos los grupos. ¿Cuáles son los grupos que hemos seleccionado? Cilindraje y cambio. Luego de eso que me calcule la media y la desviación estándar. ¿Sí? Podemos ir anidando las funciones también. Con summaries, usamos la función anterior, que es la función que hemos summaries. Le digo, dame el grupo de cilindraje y AM
calcularme la mediana, la desviación estándar, la mediana y el EQR. Ejecutamos y nos va a dar el resumen de eso también. Fíjense bien que aquí, en base a los grupos que nosotros hemos seleccionado, los dos grupos son el cilindraje y el cambio. Pero ¿cómo que nos quedaría nosotros al usar la función pipes? Correcto, la función pipes, entonces lo que le vamos a decir es que se nos seleccione la función en la base de datos. La función en la base de datos, luego usamos la función pipes que me va a encadenar esta con la otra instrucción que nosotros le vamos a dar, que es la función group by. De ese grupo seleccionarme nada más los grupos que quiero, el cilindro y el tipo de cambio. Vuelvo a darle la instrucción pipes y que me diga, que me haga un resumen de la variable millas por galón, la desviación estándar, la mediana y el EQR. Ejecuto y me va a dar el mismo resultado anteriormente, solamente que ahora usando la función pipes. Aquí tenemos el resultado. Como se puede observar, simplifica el pensar de las operaciones y los pasos a seguir en la manipulación de los datos. De esta forma decimos que toma MTCAR y a continuación agrupa sus variables en la función al número de cilindro y el tipo de cambio, AM, y finalmente el siguiente me da un resumen. Para finalizar, lo que vamos a hacer es, vamos a usar otro ejemplo. En este caso vamos a realizar un gráfico utilizando la librería ggplot2, ayudándonos de dplayer. Lo que hacemos es cargar nuestra librería ggplot. Si no la tenemos instalada, hay que instalarla. Luego hacemos un filtraje. Vamos a hacer como una combinación de todas las funciones de dplayer. ¿Sí? Digo mtcars, mi data, le aplico la función pipes, luego le hago un filtro, le voy a decir a todos los caballos de fuerza HP menores que 150, seleccionarme hacerme ese filtro de la base de datos, luego mostrarme en una columna, pero voy a convertir a la AM, que me lo convierta en factor, y luego que me haga una gráfica, ¿sí?, con ggplot, que me muestre en el eje de las abscisas AX, AM, y en el eje Y la milla por galón, y que me lo muestre una geometría que le voy a dar una caja de bigote. Ejecuto mi función pipes y por aquí me va a ir dando la función mi grafiquita para que cargue. En este caso le hemos indicado que tome la base de datos de mtcars, seleccione los datos de la fila que sean menores o iguales que a 150 caballos de fuerza, que a continuación transforme la categoría de columna a un tipo de cambio AM, y para que ggplot no lo interprete como numérica. Y a continuación realiza un diagrama de caja en la función con el tipo de cambio, donde 0 es automático y 1 es manual. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos nuestro gráfico que nos da un gráfico de caja utilizando la función ggplot combinada con la librería dplayer. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que le sirva de mucha ayuda. Por favor denle like, suscríbanse y compartan este video. Y bueno, sería hasta en la próxima ocasión, donde podemos presentar otro video que pueda ser beneficioso para todos. Bueno, hasta luego amigos.